Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Damos lectura y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y tomen asiento los hermanos, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano amado, hay un perjuicio muy grande en el ignorar las Escrituras, y es que ignorando las Escrituras no solamente nosotros vamos a andar errante, sino que no vamos a poder vincularnos con el poder de Dios. Y la Biblia dice que todas las cosas son sostenidas, sustentadas por su divino poder. Amén. Entonces, cuando alguien tiene desconocimiento escritural, va a andar en este mundo errante. Va a andar en este mundo sin dirección, que justamente errante significa, errar significa ser llevado errantemente, sin dirección, sin saber de dónde viene ni hacia dónde va. Por eso es que hay una necesidad en nosotros para vincularnos con el poder de Dios, de tomar conocimiento escritural. De poder tomar conocimiento escritural. Jesús le estaba hablando a una secta, la secta de los saduceos. En sus tiempos, la religión de ese momento que predominaba estaba dividida en dos sectas: la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. Y quiero decirle que secta no es una mala palabra. Hoy se tiene como una palabra mala por causa de que muchas cosas bajo el nombre de secta se han hecho y que han sido de mal testimonio. Pero eso tiene que ver, las sectas se formaban de acuerdo a los conceptos, a las creencias. Y estaba dividido en aquellos días en la secta de los saduceos, que no creían en resurrección, y estaba dividido en la secta de los fariseos, que sí creían y afirmaban y eran más conservadores de las Escrituras. Eran más, se preocupaban de tener una diligencia mayor, de cumplir con las Escrituras. Ahora, no vamos a profundizar en ello, en el contexto histórico, pero mirando la necesidad que hay hoy en día del conocimiento, de tomar conocimiento escritural para poder vincularnos con el poder de Dios. Necesitamos tomar conocimiento escritural. La Biblia habla de que el pueblo de Israel se lo conoce como el pueblo del libro. ¿Por qué se lo conoce como el pueblo del libro? Porque cuando Dios le dio expresado los mandamientos y las ordenanzas, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, en el verso 6 al verso 9, le dijo: y estas palabras estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y en el día y en la noche, y las atarás a tu cabeza, las atarás a tus manos, las pondrás en los linteles de las puertas. Por eso usted, cuando va a una casa donde hay una familia de religión judía, va a ver allí, amén, un símbolo allí que tiene dentro de ese símbolo las Escrituras. Y cuando los jóvenes ya están saliendo de la adolescencia y que ya entran a la juventud, les atan en un rito, les atan las muñecas, les atan la frente con los tefilín, para que puedan, y es ahí cuando por primera vez van a abrir las Escrituras, como en recordatorio, en memoria del mandamiento del Señor. Ellos lo han hecho en forma literal, y lo tienen como una ceremonia, y asimismo son el pueblo del libro,
porque hasta los días de hoy lo conservan al libro sagrado. Y para ellos es muy importante. Para ellos es muy importante. Pero hermano amado, nosotros miramos, ¿qué dice en cuanto a nosotros? En Colosenses capítulo 3, en el verso 16, dice: mora en abundancia la palabra de Dios en nuestros corazones. Mora en abundancia la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cuál es la importancia de que more en abundancia la palabra de Dios en nosotros? Porque de lo que abunda nuestro corazón es lo que va a hablar nuestra boca. Hermano, la gente necesita oír de la palabra de Dios, no necesita de nuestro testimonio, no necesita de nuestra experiencia. Hay gente que habla de su testimonio, habla de su experiencia, y hay gente que dice, bueno, está bien, lo respeto, es tu testimonio, es tu experiencia. Pero por ahí nunca le cita un texto bíblico, pero no le cita porque no los memoriza, porque no los retiene, porque no ha tenido diligencia en estudiar, en indagar, en inquirir de las Escrituras. Y eso nos lleva a que muchas veces nuestra obra sea una obra infructuosa. ¿Por qué? Porque no hablamos con las Escrituras y el poder no está en mi testimonio, el poder no está en mi experiencia, el poder está en la palabra de Dios. Por eso es que erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y las Escrituras están íntimamente ligadas. Esa palabra poder significa dunami y significa capacidad inherente, capacidad en sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces miramos, hermano amado, ¿por qué? Porque hay quienes hoy día están teniendo un menosprecio hacia las Escrituras. Y ya el apóstol Pablo les exhortó a los tesalonicenses en el capítulo 5 de la primera carta de los tesalonicenses, en el verso 20, le dijo: no menosprecies las profecías. La palabra menospreciar significa tener en poco. ¿Qué hay cuando yo no me vinculo con las Escrituras? ¿Qué hay cuando yo no indago las Escrituras? ¿No estoy teniendo una actitud de menosprecio? Por ahí pasamos más tiempo frente al televisor que frente a las Escrituras. Por ahí pasamos más tiempo mirando y tratando de contestar mensajes que frente a las Escrituras. Entonces son cosas que nosotros tenemos que mirar, hermano, para considerarlas. Tenemos que mirar para considerarlas. ¿Por qué? Porque ¿qué actitud estoy teniendo frente a las profecías? Dice, no menospreciéis las profecías. Y la profecía no es solo la que nosotros entendemos que es algo que cuando se está compartiendo la palabra, ahí se está profetizando también. Y el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más confiable, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más confiable, más segura, y no la leemos. No sabemos buscar en los libros de la Biblia. No tenemos idea de qué, no hemos estudiado un libro a veces de la Biblia, no sabemos de qué habla. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tiempo va pasando, y si esa actitud no se revierte, nosotros nos vamos de este mundo con una actitud de menosprecio hacia las Escrituras. ¿Y cómo vamos a poder llegar hasta donde Dios nos quiere llevar si no somos llevados por las Escrituras? La Biblia dice que el Señor Jesucristo iba siendo llevado conforme estaba escrito acerca de Él. Por eso que el que más habla en cuanto al cumplimiento de las profecías es Mateo, y dice, y esto hizo para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Por qué? Porque su vida no era una suerte de casualidad. Él vino conforme al plan determinado de Dios y iba siendo llevado conforme al plan determinado de Dios.
Por eso es que él halló complacencia en hacer la voluntad de Dios. Y cuando llegó hasta el final de sus días, estando en esta tierra, dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Porque él sabía que lo conveniente era que se hiciera la voluntad de Dios. Y estaba escrito que el Cristo debía padecer. Entonces se sometió a la muerte. Se sometió al flagelo del Calvario, a la cruz. Porque así estaba escrito. Cuando resistió al diablo, ¿con qué lo resistió? ¿No lo resistió con la misma escritura? Vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra y te guarde. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Si postrado me adorares, todo esto te daré, porque me fue dado a mí. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y desde ese momento el diablo lo dejó. ¿Sabe por qué los hermanos andan enredados, andan perturbados, andan errantes por el diablo, por el desconocimiento escritural? Porque no tienen un ancla segura en su alma, no tienen firmeza. Su fe no está fundamentada. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y es bueno oír, y es bueno venir, y es bueno escuchar aquello que Dios ha puesto para ministrarnos. Pero también nosotros tenemos que inquirir con diligencia en mirar las Escrituras y no tener una actitud de menosprecio. ¿Sabe cuánta gente yo he visto por año? Y dice, yo no entiendo, cuando usted habla no entiendo, y no entiendo. Y la pregunta es, en el día, ¿cuánto tiempo dedica a Dios? Cuando viene a la iglesia, ¿viene con lo último del tiempo? ¿Usted cree que todo eso no está delante del Señor? El entendido entenderá. Y es como la luz de es como la estrella. El entendido entenderá y el que ignore, ignore, dice. Entonces nosotros tenemos que mirar porque tiene que haber una preparación. ¿Cómo Dios me va a dar entendimiento? Jesús también hablaba. Y era el maestro por excelencia, ¿cierto? Era el maestro por excelencia. Y decía, les hablo en parábola para que oyendo no entiendan y viendo no crean. Así no se convierten y son sanados. ¿Por qué? Porque sabía lo que había en su corazón, que no le amaban a Él, que no eran de Dios. Ahora, usted y yo tenemos un llamado y somos de Dios, fuimos llamados para ser conformados a la misma imagen de Cristo. Entonces tenemos que mirar, ¿por qué? Porque no podemos darle el último lugar a Dios y después venir a la presencia de Dios y decir, ahora ábreme todos los entendimientos. Si Él lo quiere hacer, lo puede hacer, pero hay una relación. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Buscad y hallaréis, golpead y se os dará, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Hay una relación. La Biblia dice que Dios nos redimió por medio de Jesucristo para presentarse a sí mismo un pueblo suyo, celoso de buenas obras. La persona celosa es una persona que persigue las cosas. Lo veo como son los celosos, sale de ahí la mujer y él sale detrás. Y vuelve la mujer, ¿y dónde fuiste? ¿Y qué hiciste? ¿Con quién hablaste? Dame el teléfono, y a ver, y esto, así son los celosos, ¿no es cierto? Y las celosas son iguales. Pero dice que nosotros somos celosos de buenas obras. ¿Qué significa? Que estamos buscando, a ver que Dios me hable, estamos buscando, a ver cómo le puedo servir, cómo puedo perfeccionarme, qué cosas tengo que mejorar. Eso es ser celoso, y esa es la identidad del pueblo de Dios. Entonces, si yo no me vinculo con la palabra, tampoco me voy a vincular con el poder de Dios. Pero el llamado lo tengo. Pero ¿qué hay si yo tengo una actitud de menosprecio hacia la profecía? La tengo en poca. No, yo voy, sí, pero cuando ya está predicando el pastor, o yo voy, sí, pero con lo último del tiempo. Y voy una vez por semana, o voy una vez al mes. Y voy, así. ¿Y usted cree que todo eso no está delante del Señor? Porque cuando nosotros nos reunimos, no nos reunimos en el nombre de Él. Amén. Y no esperamos en Él.
Entonces, ¿cómo podemos pretender que nos dé si no tenemos apetito? Porque Él da pan al que come. Si yo no tengo apetito, ¿cómo voy a pretender que me dé? Si ya me ve que no tengo apetito, no me va a dar nada. Pero si yo tengo hambre y sé de Dios, vengo delante de la presencia del Señor y dicen amén, y dicen gloria a Dios, ya estoy siendo ministrado, y cantan una canción y estoy siendo ministrado, y dan un testimonio y estoy siendo ministrado, y ya traen una lectura bíblica y estoy siendo ministrado, en todas las cosas estoy siendo ministrado. Porque Dios obra de diferente forma. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Obra de diferentes maneras el Señor. Pero eso hace en aquellos que han desarrollado y que tienen ese anhelo ferviente por ser ministrados. Pero si yo tengo una actitud de menosprecio, por eso es que tenemos que revertir. Y no es cuestión de decir, sí, yo quiero. Que la fe sin obra es muerta. Si usted quiere, tiene que orar. Si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere servir a Dios, si usted quiere verdaderamente crecer en Dios, si usted quiere poner a Dios en primer lugar, lo tiene que demostrar. No basta decirlo. Jesús dijo, un padre de familia tenía 2 hijos, ¿no es cierto? Y le dijo, ve hoy al campo. Y el primero le dijo, no tengo ganas. Y le dijo al otro, ve hoy al campo. Y el otro dijo, sí, voy, padre. Pero después, el que dijo no tener ganas, se vio compungido y dijo, ¿cómo le voy a decir así a mi padre? Y dijo, voy a ir al campo, porque mi padre me pidió. Y el otro que había dicho, sí, voy a ir, no fue nada. Y dice, ¿quién cree que contentó el corazón del padre? ¿El que dijo que sí iba a ir? ¿O el que dijo que no iba a ir, pero después compungido en su corazón fue? ¿Y esto por qué tenemos que mirar? Porque la carne es lo primero que se manifiesta. Y el primer sentir que tenemos es no querer hacer nada para Dios. Pero nosotros no somos carnales, somos espirituales. Entonces, si después nos vemos compungidos, tome esa obra, agradézcale a Dios que le dio sensibilidad para compungirse y haga las obras que son agradables al Señor. Y haga las obras que son agradables al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y esfuércese en la gracia que va a tener recompensa de parte del Señor. ¿Usted cree que las hermanas que hoy dijeron, mire, no fui a la mañana, no pude ir ayer, no voy a poder ir el miércoles, pero voy a procurar ir, que no va a tener recompensa de parte de Dios? Eso tiene recompensa de parte del Señor. Porque a pesar de todos los compromisos de familia y las cosas que se nos complica y todo eso, yo no puedo dejar al Señor. Entonces voy a ir. Eso lo ve, está delante del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que mirar qué actitud tengo para con Dios. Examinaos a vosotros mismos. Si os juzgáis, no seréis juzgados, dice. Si yo me juzgo y me doy cuenta y soy sincero, y me doy cuenta, no, la verdad es que no estoy a 100% con el Señor. Y digo, no, me voy a volver a Dios, me voy a buscar al Señor, me voy a consagrar a Dios, lo voy a servir al Señor. Voy a dedicarle tiempo, voy a quitar tiempo de esto y de aquello que no trae ningún provecho, que es carnal, que no me trae ningún... y voy a buscarlo al Señor. Insisto. El que busca, halla, hermano. El que busca, halla. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque la actitud que yo tengo con las Escrituras, eso está delante del Señor. Si yo quiero tener entendimiento, tengo que mirar la disposición de mi corazón y qué actitud tengo. Porque el entendimiento es algo que es dado por medio de la fe, y la fe no es de todo, es un don de Dios, y Dios puede hacer una obra en mí de manera tal que lo que no entiendo lo pueda llegar a entender. ¿Usted cree que todos los que vinimos al camino del Señor vinimos entendiendo? No entendíamos nada, ni sabíamos de dónde éramos, ni hacia dónde íbamos, pero fuimos creciendo. El justo es como la luz de la aurora que va en aumento,
hasta que el día amanezca. Amén. Pero tiene que ir siendo llevado conforme a las Escrituras. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, y dice la Sagrada Escritura en Hebreos capítulo 1, verso 3. Aquí ya vamos a ir vinculándonos con el poder. ¿Por qué? Porque hemos hecho énfasis en tomar conocimiento de las Escrituras. Pero en Hebreos capítulo 1, verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Con qué sustenta todas las cosas? Con la palabra de su poder. Por eso es que si usted no se vincula con las palabras, tampoco se va a vincular con el poder de Dios. Va a ignorar a la Escritura y va a ignorar el poder de Dios, lo que Dios puede hacer. ¿Sabe cuántas cosas se derriban? Una de las cosas que hemos estado derribando en estos días es que Dios no le dio la medicina a la iglesia, ¿eh? No dio los médicos a la iglesia. Hoy los cristianos están más pendientes del médico y de lo que dice el médico y de esto que de las Escrituras. No la dio, porque la Biblia no dice yo le doy los médicos cuando están enfermos. La Biblia dice cuando están enfermos yo le doy la oración, y por la oración de fe el enfermo se sanará. Ahora, ¿hay que rechazar a un médico que se quemó las pestañas? No, pero no puedo poner al médico en primer lugar. Hay quienes le dan más importancia a un médico que tiene solo potestad sobre el cuerpo y limitada, porque es limitada, porque son hombres, y no le hacen caso al pastor, que es un don de Dios, que se puede meter en el alma y se puede meter en el cuerpo. Porque cuando usted está enfermo, ¿a quién le pide oración? Al pastor le pide. El pastor viene y le ora y le bendice. Quiere decir que Dios lo usa para bendecir su cuerpo, pero también para bendecir su alma. Porque cuando tiene problemas de conflicto y esto, por eso hoy me gozaba. Hoy me gozaba en qué? Que un psicólogo con 20 años de profesión en una convención de pastores dijo: la psicología no es la salida para los pastores, ¿eh? No se engañen, porque hoy se toma la psicología, dice, no es la salida para los pastores, no se engañen, porque es una ciencia, y no es por medio de la psicología porque está estudiado que uno de los oficios o una de las profesiones de mayor estrés es la profesión del pastor. Algunos creen que el pastor no hace nada, pero es una de las profesiones mundialmente, está estudiado. No sé cómo lo hicieron, pero lo estudiaron. Y muchos están cayendo en cuanto a que la ciencia y este hombre que dice yo soy psicólogo con 20 años de profesión y muy reconocido en mi país, pero la psicología no es la salida para los pastores, la salida está en las Escrituras. Ahora, ¿hay que rechazarlo? No, por ahí se puede ir, pero por un tiempo, después tiene que soltarlo. Amén. Porque le puede servir para orientarlo, pero la orientación más exacta está en las Escrituras. Lo más exacto es las Escrituras, porque en ellos se manifiesta la voluntad de Dios. Entonces nosotros miramos, porque Él lo sustenta todo por la palabra de su poder. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no solamente lo sustenta todo por la palabra de su poder, lo cual ya dijimos que poder es dunamis, capacidad inherente de llevar cualquier cosa a cabo. Dunamis significa poder y es capacidad inherente de llevar cualquier cosa a cabo. ¿Ve? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dio la palabra y se hizo la luz, y los peces entraron a multiplicar, y los árboles comenzaron a crecer. Dijo la palabra. No aró la tierra, dijo la palabra. Dio la palabra y se hizo la luz. Y ordenó todas las cosas por medio de su palabra. Lo único que no hizo por medio de su palabra, pero lo declaró antes de hacerlo, es al hombre que lo formó del polvo de la tierra. Porque se tomó el trabajo de hacerlo a su imagen y a su semejanza. Entonces lo tuvo que formar. Y el hombre, teniendo la semejanza de Dios, se corrompió en el huerto del Edén y perdió esa semejanza, porque se hizo un pecador, ¿no es cierto? Porque Dios es santo. Los ángeles de Dios dicen santo, santo. Entonces cuando el hombre se corrompió por el pecado, perdió la semejanza de Dios. Cuando nosotros fuimos redimidos del pecado, se nos dio recobrar lo que el hombre perdió. Lo que el hombre perdió, que es ser semejante a Dios, lo recobramos nosotros. Por eso nuestro llamado es ¿a qué? A ser conformado a la misma imagen de Cristo. Lo que perdió Adán, nosotros lo recobramos. Y no miramos las Escrituras para entender el llamado que tenemos. No miramos las Escrituras para entender por qué, cuál es el propósito con el cual fuimos creados. Porque una cosa es lo que usted fue creado como hombre, pero otra cosa es la creación espiritual, la creación celestial, el nuevo hombre. ¿Cuánto entienden de eso? Los que dicen que son pecadores, vendidos al pecado, ¿entenderán lo que es el nuevo hombre? Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y cuando se conoce el poder de la palabra, se empieza a atesorar. Si uno atesora la palabra, guarda la palabra, Dios mira. Por eso yo le decía, todo comienza con la actitud. Si yo menosprecio la palabra y no la guardo, menospreciar significa tenerla en poco. Lo que usted tiene en poco lo va a perder siempre, ¿no es cierto? Si usted tiene algo en poco, lo pierde, no le importa, lo tiene en poco. Lo perdió y sí, pero no servía. Pero si usted lo atesora y lo guarda, mire lo que sucede. Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Sobre la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿tendrá valor la actitud que yo tengo para con la palabra de Dios? Que si yo la guardo, Dios me va a guardar a mí de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, porque no va a venir en Uruguay, no va a venir en China, no va a venir el mundo entero. Y va a venir para probar ¿a quiénes? A todos los moradores de la tierra. Pero yo que guardé la palabra y que la atesoré y que la tuve como un especial tesoro, Dios por esa actitud me va a guardar a mí. Entonces, ¿tendrá valor cambiar de actitud y decir, no, la verdad, yo tengo que conocer las Escrituras? Yo tengo que aprender de Dios, yo tengo que conocer más de Dios. ¿Tendrá valor aprender de las Escrituras? Porque la hora de la prueba va a venir. Y va a venir sobre el mundo entero. No es que usted dice, bueno, pero acá en Uruguay estamos tranquilos. No, el mundo entero, hermano. Y va a venir para probar a todos los moradores de la tierra. No va a venir a probar a alguno, a todos. No va a haber rico, no va a haber libre, no va a haber esclavo, no va a haber pobre, todos por igual. No va a haber clase social ni condición, nada. Todo.
no importa el búnker que se haga. Cuando salga la llaga le va a salir dentro del búnker o fuera del búnker. No importa. Y las cosas van a estar instrumentadas de manera tal en que va a someter a las naciones todas el anticristo. Y si usted no le honró a Dios creyéndole a su verdad, ¿qué le resta? Porque dice, por cuanto no me honraron, ni me dieron gloria, los entregué un poder engañoso. Quiere decir que los que no creen a Dios, los que no creen a su palabra, los que no se aperciben, los que no se preparan para la venida de Cristo, al anticristo lo van a recibir de brazos abiertos. Lo van a recibir de brazos abiertos al anticristo. Y van a ser engañados. Y hasta aún lo van a creer que es un Dios, en forma de hombre. Y usted dice, ¿pero podrá ser? Sí, que podrá ser. No podrá ser, va a ser. Por eso es que este es un tiempo en que Dios nos está ministrando por medio de su palabra para que no andemos errantes. Y para que no andemos errantes necesitamos inquirir, mirar con diligencia las Escrituras, aprender de las Escrituras. Y si no sé, ¿habrá alguien que me pueda enseñar? Días pasados, ya con esto finalizo, días pasados tuvimos aquí un hermano, 26 años. Habló unas cosas ahí cuando yo estaba sentado ahí adelante. Cuando yo lo escuchaba, vio que el oído prueba las palabras. Dije, este hermano está hablando de la justicia que es por la fe. Algo de lo cual yo vengo hablando hace años. Pero lo habla por medio del Antiguo Testamento, yo lo hablo mediante el Nuevo. Y le empecé a escuchar y digo, qué lindo, qué tremendo. Terminó de hablar y le pregunté con más precisión y me dijo que sí, y que estaban abocados a eso. Dije, bueno, ahora marcamos una fecha. Tal fecha yo me voy a ir 3 días, me voy a ir 3 días para estar con ustedes y mirar todas las enseñanzas que tengo. Y si el Señor me concede, lo voy a hacer, y he organizado las cosas para poder hacerlo. Entonces, ¿qué significa? Y yo puedo decir, pues sí, pero yo soy pastor, yo soy maestro, ¿quién me va a enseñar a mí? ¿Quién me va a enseñar a mí? Alguien que sepa más que yo. ¿Habrá alguien que sabe más que yo en cuanto al conocimiento de Dios? Seguro que sí. Siempre hay alguien que sabe más que uno. Y si nosotros tenemos una actitud de ser dóciles y de aprender, vamos a ser enseñados. ¿Por qué? Porque el que busca, halla, y el que pide, se le da. Y yo le doy gracias al Señor. Yo le alababa al Señor. Al otro día le alababa y le daba gracias. Le decía, gracias, Señor, porque solo tú podés reunir a un hombre como yo, que ya tiene una trayectoria, con un joven como este, que recién está empezando, pero que mostró tener un conocimiento. Y de diferentes lugares, de diferentes clases, condiciones, pero mostró que es útil en la obra del Señor. Y di gracias al Señor por ello. Y ya lo convidamos también para nuestra convocatoria que vamos a estar teniendo ahora en el mes de noviembre, porque seguramente que nosotros también tenemos algo para comunicarle y para complementarle. Porque por la actividad propia de cada uno de los miembros que el cuerpo va teniendo su crecimiento. Entonces, hermanos amados, ¿pero qué hay si yo no tengo esa actitud? Digo, no, a mí nadie me va a enseñar nada, no, si yo ya no aprendo más. Por eso no nos debemos cansar de aprender y de ser sensible a lo que el Señor nos quiere comunicar. Hasta aquí la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre querido,